Nosotros vamos a hablar hoy de saunas con José Moreno. Muy buenas tardes, José. Muy buenas, Mónica, ¿qué tal? Un lunes más hablando de bienestar, hablando de salud, de fisioterapia. Sí, aquí estamos, otro más. Continuamos con este tema del biohacking y hoy nos traes las saunas. Sí, la sauna. Claro, hoy hemos hablado, por decirlo de alguna manera, los temas principales, los más importantes. Sin embargo, todavía quedan muchos que podemos contar a nuestra audiencia. Y esta semana vamos a hablar de la sauna, ¿vale? ¿Por qué? Porque seguimos un poco con la idea de la hormesis, ¿vale? Para entender un poco qué es la hormesis, entender qué es esa exposición que hacemos a veces con distintos... Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la hormesis, para aquellos que se han perdido a lo mejor los programas anteriores. Claro, pues mira, es lo que no te mata te hace más fuerte. Es el resumen, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos exponemos a un estímulo estresante durante un tiempo breve y ese estímulo, el nivel de estrés es moderado, no es desbordante, pues lo que vamos a obtener después de esa exposición es una adaptación positiva, es un fortalecimiento, un aumento de nuestra resiliencia para afrontar ese estímulo u otros que aparentemente no son similares, pero también hay mucho efecto transversal, de transferencia, ¿vale? Entonces es interesante entender todo esto, como hablábamos de la exposición al agua fría, e incluso desde que hablé un poquito de mi tesis también, de la reserva cognitiva y del afrontamiento al estrés, al final explicaba yo en eso que lo que se estaba viendo en esa reserva cognitiva era también un fenómeno de hormesis, incluyendo componente intelectual, de resolución de problemas, estudios. Entonces, trayendo esto a la sauna, podemos hablar o traducirlo en los efectos que nos produce esta. Claro, lo que ocurre cuando nos exponemos a estos estímulos, ¿vale? Es que en nuestros cromosomas hay unos genes, hay muchos, pero no todos están constantemente expresándose. Cuando un gen se expresa, empieza a traducir una información y normalmente lo que se produce es la síntesis de proteínas, de determinados tipos de proteínas en función de los genes que se hayan expresado, ¿no? Entonces, lo que nos ocurre con estos estímulos, con el frío, con la sauna en este caso, en esta semana, que vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso, es que provoca que determinados genes silentes, ¿vale?, que no están expresándose, se expresen. Y al expresarse, en este caso, los genes asociados a un calor potente, durante cierto tiempo, pues son proteínas que se llaman proteínas de choque térmico, ¿vale? Tiene ese nombre, pero realmente, ¿qué es lo que hacen estas proteínas? Pues estas proteínas que se han expresado a partir de estos genes que solamente se han activado debido a este tipo de estímulo y no a otros, ¿vale? Es, en este caso, producir unas proteínas que van a localizar otras proteínas que estén dañadas, que no estén correctamente. Si normalmente la estructura se asocia a la función, entonces si están dañadas estructuralmente no van a funcionar bien. Entonces las localizan, las reparan y así evitan que se acumulen. Entonces, para la audiencia, ¿qué es lo que realmente, cómo se traduce esto, ¿no? Pues un fenómeno de reparación celular. ¿Qué va a provocar? Pues va a evitar enfermedades y va a retrasar el envejecimiento. Eso serían como las dos ideas, Dios mío, déjame como estoy, ¿vale? Entonces, esa sería un poquito la idea de forma más sencilla. O sea, esto sería lo que nos puede producir la sauna. El efecto, claro, de forma más sintética, de forma más fría explicado, pues es la estimulación de una serie de proteínas que te llevan a esto. Que te llevan a prevenir el envejecimiento, a retrasar el envejecimiento y prevenir enfermedades. Y si entramos un poquito más en materia, hablando de los efectos que nos puede, o a los que nos puede llevar la sauna, podemos hablar, por ejemplo, de efectos cardiovasculares. Por ejemplo, si te das cuenta, pues todas las semanas vamos hablando más o menos y vamos estructurando efectos en las mismas áreas, pues en cardiovascular, ¿no?, neurológico y algunas áreas que son compartidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca este calor intenso en el sistema cardiovascular, ¿vale? Pues mira, este calor lo que provoca es en el frío no lo expliqué, así que si me acuerdo luego lo explico y no lo expliqué este fenómeno. En el calor lo que produce es una vasodilatación
muy potente, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que las arterias se abren, ¿vale? Entonces fluye más cantidad de sangre, ¿vale? Entonces el corazón, de alguna manera, tiene que trabajar más, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y hay incluso estudios que asemejan este efecto con un ejercicio moderado. O sea, por ejemplo, Alfredo, que dice, no quiero ir a hacer los ejercicios, pero sí quiero ir a la camilla, ¿no? Pues Alfredo, por ejemplo, podría utilizar la sauna para tener una potenciación cardiovascular sin necesidad de correr 30 minutos. A mí no me digas que yendo a una sauna... He dicho Alfredo por no decirte a ti. He dicho no Alfredo que no está aquí, no me puede regañar por no decirte a ti. O sea, yendo a la sauna, ¿sí? Digamos que puedes cumplir un poco... Puedes, eso que dice la gente que voy a hacer cardio, ¿sí? Pues puedes no sustituir, pero sí que puedes buscar efectos positivos a nivel cardiovascular, porque lo que provoca, y es de lógica, es un aumento de la elasticidad arterial. También tiene ese efecto, ¿vale? Entonces tiene efectos positivos a nivel cardiovascular. Por un lado, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y hace al corazón tener que trabajar, esforzarse un poquito, trabajar, ¿vale? Y por otro lado, también tiene el efecto colateral de mejorar la elasticidad arterial. Por lo tanto, va a bajar la presión arterial. Y eso también es un efecto positivo, el que tengamos menos presión arterial. ¿Y hay alguna manera de crear en casa algún tipo de sauna? Sí, la semana pasada, por ejemplo, luego, si quieres, podemos hablar casi para el final, porque va un poco aparte, los tipos de sauna, y uno de los tipos es el de infrarrojo, que te comentaba, fue la semana pasada, creo, sí, ¿no? Sí. Pues yo tengo un dispositivo que, bueno, ahí tú podrías adquirir uno por internet, pues no es lo mismo, ¿vale? Pero... Bueno, de eso también lo hablamos, que hay que tener cuidado con lo que compramos. Exacto. Porque no todos porque los son aparatos dispositivos producen médicos, el mismo efecto. Claro, no tienen la homologación como dispositivo médico, que es muy fuerte, los exámenes que tienen que pasar, ¿vale? Entonces, mira, en plan chusquero, pues tú puedes coger lo que utilizamos para poner de parabrisas, para evitar el calor del pues hace una pequeña estructura en tu casa, que eso lo venden ya así, ¿vale? Pero si quieres hacer Art Attack, pues puedes hacer eso. Hace un pequeño circulito con eso, ¿vale? Para que refleje el calor y aísle un poco el aire, con un pequeño sistema de ventilación, y con un panel de luz infrarroja podría hacer una sauna infrarroja, que es uno de los tipos de los que me gustaría explicar un poco. Nos lo apuntamos, luego vamos a hablar más de esto porque estábamos hablando de los efectos cardiovasculares, pero no son los únicos efectos que nos produce la sauna, también nos produce efectos cerebrales. A nivel cerebral también veíamos como el agua fría, por ejemplo, o incluso la terapia de luz roja, también hablábamos, que tenía un efecto neuroprotector, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha visto que estimula la producción de BDNF. Es una proteína del cerebro también, ¿vale? Factor de crecimiento, es una proteína positiva, ¿vale? Cerebral, que se ha visto que se asocia, por ejemplo, con un aumento de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es esa característica que hablábamos una de las primeras semanas, ¿vale? Que nos dice cómo de resiliente es nuestro cerebro a daños cerebrales o a determinados eventos traumáticos. Es la capacidad plástica, ¿vale?, del sistema nervioso de adaptarse a determinados eventos o estímulos, ¿vale? Entonces también produce crecimiento neuronal, ¿vale? También se ha visto que tiene efectos, por ejemplo, para prevenir el riesgo de depresión. Este BDNF, ¿vale?, el aumento de BDNF e incluso de enfermedades neurodegenerativas. Este BDNF, esta sustancia también se ha visto, por ejemplo, que se estimula con la meditación. En determinadas modalidades de meditación también se ha visto que aumenta esta sustancia en el cerebro, esta proteína, y eso es muy interesante pues, porque previene a nivel de daño cerebral y de enfermedades neurodegenerativas, incluso de trastornos del estado de ánimo. Pues es interesantísimo. Está bien, ¿no? Si vamos juntando un poquito de sauna, otro poquito de este ejercicio del que nos hablas, luego compaginamos también con los temas que nos has traído anteriormente, como era pues el frío, esa es la idea. poquito a poco.
vamos a ir mejorando cada vez más nuestra salud. Yo lo de los 10 minutitos al sol lo hago por las mañanas y lo intento hacer a mediodía. Muy bien, se te nota, ¿eh? Se te nota. Estoy más alegre, ¿no? Tengo más energía. Bueno, y tenemos más efectos de los que podemos hablar, ¿no? Hemos hablado también un poquito de los musculares. Sí, podemos hablar, por ejemplo, a nivel muscular podemos hacer un añadido. Y es que se ha visto que aumenta la producción de hormona del crecimiento. Que a nuestros telespectadores... Esto me lo tendrían que haber dicho antes. ¿Por qué? Hombre, para crecer un poco más. ¿Sí? Tú estás bien, Artura, no te preocupes. Bueno, lo apuntamos también. ¿Aumenta la hormona del crecimiento? Sí, la hormona del crecimiento es interesante porque tiene efectos reparadores también, ¿vale? Incluso de quema de grasa. Los culturistas, los que van en culturismo profesional con dopaje, pues emplean esta hormona principalmente para quemar grasa. Entonces, bueno, pues naturalmente puedes producirlo en unos valores normales, aumentar su cantidad, que también se produce por la noche, cuando dormimos, si respetamos los ritmos circadianos, que hablamos también de ellos. También se producía un aumento de la hormona de crecimiento que es necesaria, ¿no? Y por último, ya hablando de efectos también de desintoxicación. Sí, ese calor profundo al que nos exponemos, pues tiene un efecto de, por decirlo de alguna manera visual, pues abre los poros, pero no solo a nivel superficial, sino que también a nivel profundo y unido, a nivel de la piel me refiero, y unido a esa gran vasodilatación que hay, ¿vale? Y movilización sanguínea, pues permite desechar muchas toxinas, incluso metales pesados. Entonces, bueno, también nos sirve yo creo que eso la mayoría de personas lo ha escuchado, que para desintoxicarse, pues la sauna, esto creo que es un efecto que lo conoce bastante gente, creo que es bastante generalizado la desintoxicación, no vamos a descubrir nada. O sea que podemos decir que una sauna no es solamente pues, ese espacio al que vamos a relajarnos cuando vamos a un spa, sino que produce o puede llegar a producir todos estos efectos de los que hemos estado hablando. Claro, podríamos decir así a modo de resumen, que yo creo que los principales efectos que conoce la gente pues serían el de la quema de grasa, aunque realmente es un proceso de deshidratación grande lo que ocurre, no es, la gente confunde a veces la deshidratación con la pérdida de grasa, y el efecto de desintoxicación. Creo que esos son los efectos más generalizados que se sabe. Pero luego tiene efectos, como hemos dicho, a nivel de rendimiento muscular, a nivel de rendimiento cardiovascular, a nivel de neuroprotección. Tiene efectos diversos y muy positivos para la salud. Y nos decías antes también que hay distintos tipos de saunas. Sí, hay, por ejemplo, mira, vamos a hablar 3, porque luego se pueden esto extender, pues, la gente hace muchas combinaciones y podemos jugar, ¿no? Pero 3 grandes modalidades para entender cada una qué función principal tiene. Antes de nada decir que, como el calorcito ese es muy agradable, todas tienen un efecto de relajación. Eso es bastante común en las 3, ¿vale? Tenemos la finlandesa. La finlandesa normalmente es la que conoce la gente de madera, que está cerrada, ¿vale? Con o sin piedra. Con o sin piedra, ¿vale? Para echar agüita y producir humedad. Normalmente la finlandesa suele ser seca, quiere decir que no tiene piedra, que no tiene humedad, ¿vale? La humedad es baja, ¿vale? ¿Esa qué efecto tiene principalmente? Para rendimiento. Esa es la que le tiene el efecto más potente de proteína de choque térmico, ¿vale? Esta es como muy transversal. Tiene efectos casi en todo, pero si yo quisiese trabajar a nivel de rendimiento físico, sería la que emplearía. Por ejemplo, hay deportistas de élite que se meten en una bicicleta de spinning dentro y pedalean dentro, ¿vale? Para mejorar esa función cardiovascular. Entonces, si queremos trabajar de potenciación, de rendimiento, tiraríamos por esa. Y ya luego le podríamos meter humedad o no. ¿Vale? Esta está entre, no me acuerdo, entre 70 a 100 grados suele estar. ¿Vale? Y ya te digo, ya depende un poco de si le pones humedad o no, para subir más o menos temperatura, ¿vale? Luego tendríamos la de infrarrojos que decíamos, ¿vale? Que esta suele estar, pues depende un poco, ¿no? Pero sobre 50, 60 grados, ¿vale? Esta
la emplearíamos más para recuperación muscular. Vale. ¿Vale? Estamos ahí. Bueno, también hablábamos la semana pasada, obviamente, que yo que soy fisio, no se me puede olvidar, el dolor. También mejora el dolor, ¿vale? Esta es la segunda, ¿no? La que estamos Sí. hablando. Tiene un efecto muy directo, muy validado en el dolor crónico, la de infrarrojo, ¿vale? Vale. Y luego tendríamos la de vapor, que sería ya con una alta humedad, ¿vale? Que esa tiene un efecto más a nivel de piel, de limpieza. Por ejemplo, los hammam árabes, los baños, no sé si has estado, no sé si luego me cuentas tu anécdota, pero yo he estado, ¿vale? Y es muy interesante porque tiene unas zonas de contraste de baño caliente y de baño frío, ¿vale? Entonces, esa tiene una función más de vías respiratorias y de la piel. Si tenemos problemas respiratorios o de la piel, esta nos va a ayudar más por la humedad, por el efecto de la humedad. O y sea esta que está podríamos... entre 40 y 50, 60 también puede estar. Podríamos resumir que para tema de deporte, etcétera, etcétera, la Rendimiento. finlandesa, ¿no? Sí. Luego, si queremos tema de recuperación... O dolor crónico. O dolor Infrarroja. infrarroja. Y ya Piel. esta última... Piel o vía aérea, respiratorio, problemas respiratorios, la de vapor, para humedecer, hacer más líquidos todo ese atoramiento que podamos tener en las vías respiratorias. Perfecto, pues no sé si nos queda alguna idea básica por contar. No, siempre... ¿Quieres hacer ahí un pequeño dos ideas, ¿vale? Solo dos resumen? ideas. Independientemente, sobre todo independientemente de la que utilicemos, vamos a generalizarlo y así no nos pillamos los dedos. Mucha precaución, dos ideas. Progresión, siempre. Cuando hablo de estas cosas, creo que recuerdas que siempre hago este énfasis en la progresión. Poco a poco. Y en este caso es muy importante la rehidratación. Tenemos que consumir agua, porque perdemos muchísima, pero también sales minerales, electrolitos, sodio, magnesio, potasio, ¿vale? Porque si no nos podemos tener efectos negativos en lugar de Y positivos. no es el objetivo. No. Perfecto, pues nos apuntamos las ideas. José, muchísimas gracias. A vosotros.